Hola, nosotros somos el equipo integrado por Junior Rogelio, Alma Delia y su servidora Daisy Giret, y nosotros vamos a exponerles el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Ok, para empezar hay que saber que el oxígeno, una vez que haya difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, este va a ser transportado hacia los capilares de los tejidos combinados con la hemoglobina. Y nos dice que al combinarse el oxígeno con la hemoglobina, este transporte va a ser mucho más rápido. Nos menciona que va a ser de 30 a 100 veces más que el oxígeno combinado con las moléculas de agua. ¿Ok? También nos menciona que en las células de los tejidos corporales el oxígeno va a reaccionar con diversos nutrientes para formar grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a entrar en los capilares tisulares para después ser transportado a los pulmones, y pasa lo mismo que en el oxígeno. Este dióxido de carbono, al ser combinado con diversas sustancias químicas, va a ser transportado de una manera más rápida que el dióxido de carbono por sí solo. Nos dice que va a ser transportado de 15 a 20 veces más que el carbono, así como ya lo había dicho. Entonces, también es importante mencionar el transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo. Para que conozcamos bien esto, para que sepamos, entremos a este tema, es necesario tener en cuenta que para que un gas, por decirlo así, el oxígeno, el dióxido de carbono, se transporte desde un punto hasta otro, es necesario que exista la difusión. Bueno, esta difusión va a permitir que estos gases se mueven de un lado a otro. Y pero que se preguntarán qué es la difusión. Bueno, la difusión van a ser como este tipo de presiones que va a haber desde el punto inicial hasta el punto donde quiere llegar. Nos dice que si una presión va a ser mayor desde el punto en el que quiere ingresar a otro y la presión va a ser menor al punto donde quiere llegar, pues va a difundir, estos gases van a difundir. Esto quiere decir la difusión. Está el claro ejemplo de del oxígeno cuando difunde hacia los pulmones, desde los alvéolos, perdón, cuando el oxígeno difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar, porque la presión parcial del oxígeno en los alvéolos va a ser mucho mayor que en los capilares pulmonares. Aquí es lo que les decía, el oxígeno va a difundir desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares porque su presión parcial del oxígeno va a ser mucho mayor. Creo que es de 104 milímetros de mercurio en los alvéolos y 40 milímetros de mercurio en los capilares. ¿Ok? También es importante saber que cuando el dióxido de carbono cuando el oxígeno, perdón, ya es metabolizado en la célula, cuando ya fue metabolizado en la célula, se va a convertir en dióxido de carbono y por lo tanto va a aumentar la presión parcial del dióxido de carbono en la célula, y va a hacer que esto sea transportado hacia los capilares tisulares para después llegar hacia los pulmones. Ok, de los capilares a los alvéolos va a difundir igual porque su presión parcial del dióxido de carbono va a ser mucho mayor en los capilares que en los alvéolos. Ok, entonces, también aquí nos hace la representación de esta gráfica donde pues se muestra aquí a un alvéolo pulmonar y a un capilar pulmonar, donde nos dicen que la presión parcial de oxígeno alveolar va a ser de 104 milímetros de mercurio y la presión parcial del capilar pulmonar en su extremo arterial va a ser de 40 milímetros de mercurio. Ok, entonces esto va a permitir que exista una difusión. También hay que saber que cuando el flujo de sangre haya como que cruzado una parte del capilar pulmonar, la presión parcial de oxígeno va a aumentar, va desde el 40 mililitros de mercurio, hasta a los 104 milímetros de mercurio en el extremo venoso, que esto va a ser pues lo mismo que en la presión parcial del oxígeno alveolar, que también es 104 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno, el transporte de oxígeno en la sangre arterial.
Bueno, nos dice que el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda, que proviene esta de los capilares pulmonares, donde pues aquí ya se hizo un intercambio gaseoso y ya sabemos que pues ya fue oxigenada, ¿no? Esta sangre. Entonces, esta sangre va a tener una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Pero más sin embargo, también nos hacen mención de que también va a contar con un 2% que esta va a venir de la circulación bronquial, que proviene de que va a venir desde la aorta. Esta circulación bronquial va a vascularizar principalmente a los tejidos profundos de los pulmones. Bueno, este 2% se le va a llamar flujo de derivación. ¿Por qué se le va a llamar flujo de derivación? Bueno, se le llama flujo de derivación porque pues no existe un intercambio gaseoso en ese 2% de sangre. Por lo tanto, va a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, nos dice que estas dos partes que vienen desde el capilar pulmonar y de la circulación bronquial, al unirse en el extremo venoso, va a llegar a reducir su presión parcial de oxígeno hasta 95 milímetros de mercurio. Entonces, estos 95 milímetros de mercurio van a entrar a la aurícula izquierda para después proceder hacia la aorta y ser distribuido a la circulación sistémica. Bueno, aquí nos hace representación de esto, donde nos dicen que pues, la presión parcial del oxígeno del capilar pulmonar va a ser de 104 milímetros de mercurio, y al mezclarse con la derivación pulmonar, que van a ser los 40 milímetros de mercurio, esta presión va a disminuir hasta los 95 milímetros de mercurio. Y pues al ser trasladados en la circulación sistémica, la presión parcial del oxígeno va a disminuir, donde después esto va a llegar otra vez hacia los pulmones. Esto pues es como un ciclo, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces vamos a hablar ahora de la difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular. Bueno, hay que saber que cuando la sangre arterial va a llegar a los tejidos periféricos, la presión parcial de oxígeno del extremo arterial capilar va a ser de 95 milímetros de mercurio. Entonces, nos dice que también el líquido intersticial que va a rodear a las células va a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia va a hacer que esta sangre se difunda muy rápidamente a través de estos capilares y hace que en la salida del extremo venoso capilar la presión parcial de oxígeno disminuya hasta 40 milímetros de mercurio. Ok, entonces aquí en esta gráfica nos muestran cómo un incremento del flujo hace que la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial aumente desde 40 milímetros de mercurio, que va a ser lo normal, hasta 66 milímetros de mercurio. Nos dice que el límite superior del flujo sanguíneo va a ser de 95 milímetros de mercurio. Entonces nos dice que aquí por ejemplo, cuando las células utilizan más el oxígeno, cuando utilizan 4 veces más el consumo de oxígeno, la presión parcial del oxígeno va a disminuir. Y aquí también nos damos cuenta de que cuando las células utilizan nada más una cuarta parte de este oxígeno, la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial va a aumentar. Esta gráfica es muy clara, o sea, aquí demuestra cómo cuando disminuye esto aumenta la presión parcial del oxígeno en el líquido intersticial. Ok. Y nos dice que el aumento del flujo sanguíneo eleva la presión parcial del oxígeno al líquido intersticial. Es lo que ya les había mencionado. Y el aumento del metabolismo tisular disminuye la presión parcial del oxígeno del líquido intersticial. Bueno, nos dice de la difusión de oxígeno de los capilares periféricos a las células de los tejidos. Cuando sabemos que el oxígeno va a estar siendo utilizado por las células constantemente, o más bien siempre.
Entonces, la presión parcial del oxígeno intracelular de los tejidos periféricos siempre va a ser más baja que la de los capilares periféricos. Entonces, por lo tanto, la presión parcial del oxígeno intracelular va desde los 5 milímetros de mercurio hasta los 40 milímetros de mercurio, pero que esto va a ser en promedio de 23 milímetros de mercurio. Aunque nos dicen que se va a utilizar de 1 a 3 milímetros de mercurio, pero pues que esta presión parcial de oxígeno pues ya está dada. Ok, ahora continuamos con la difusión de dióxido de carbono de las células de los tejidos periféricos a los capilares y los capilares pulmonares a los alvéolos. Entonces, nos dice primeramente que el dióxido de carbono puede difundir hasta 20 veces más que el oxígeno. Por lo tanto, dice que la presión parcial de oxígeno intracelular va a ser en el extremo arterial de 40 milímetros de mercurio y en el intracelular va a ser de 46 milímetros de mercurio y en el espacio intersticial va a ser de 45 milímetros de mercurio. Aquí va a existir una diferencia de 1 milímetro de mercurio. Entonces, aquí podemos observar cómo la sangre venosa que sale de los tejidos va a ser de 45 milímetros de mercurio. Entonces, en esta gráfica nos muestra cómo la presión parcial del oxígeno de la sangre que entra a los capilares va a ser de 45 milímetros de mercurio y la presión parcial de de dióxido de carbono, del aire alveolar va a ser de 40 milímetros de mercurio. Y nos dice que al hacer esta difusión, la presión parcial del oxígeno va a disminuir hacia los 40 milímetros, que van a ser estos cuando pues está cruzando también como 1/3 de la distancia de todo el capilar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el efecto de la velocidad del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo tisular sobre la presión parcial del dióxido de carbono intersticial. Aquí nos hace mención que una disminución del flujo sanguíneo del valor normal, cuando disminuye el flujo sanguíneo, que esto va a ser el valor normal del metabolismo, hasta un cuarto valor, va a aumentar desde 45 milímetros de mercurio hasta 63 milímetros de mercurio. Y por el contrario, cuando aumenta 6 veces más, el flujo sanguíneo va a reducir de 45 a 41 más o menos de milímetros de mercurio. Y el aumento de 10 veces más el metabolismo de lo normal va a hacer que la presión parcial del dióxido de carbono aumente mucho. Aquí vemos cómo está aumentando mucho y cuando se reduce a un cuarto de lo normal, del metabolismo normal, esto se va a reducir hasta un 40 a 41 de milímetros de mercurio. Bueno, esto es todo de mi parte y los dejo con mi compañera Alma. Vamos a hablar acerca de la función de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. Pues como sabemos, el oxígeno se transporta desde los pulmones hacia los tejidos, principalmente por medio de la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos. Este representa el 97%, mientras que el 3% restante se transporta en forma disuelta a través del agua que se encuentra en el líquido tisular y en las células sanguíneas. La hemoglobina tiene la capacidad de combinarse con el oxígeno y esta unión es reversible porque pues su unión es débil. Entonces, ¿cómo se unen? Pues esto lo hacen a partir de la presión parcial de oxígeno que se tenga. Por ejemplo, en los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno es alta, por lo tanto, el oxígeno tiende a unirse a la porción hemo de la hemoglobina. Al contrario, en los capilares tisulares, la presión parcial de oxígeno es baja, por lo tanto, el oxígeno tiende a separarse de la hemoglobina. Vamos a analizar
la gráfica que nos presentan aquí, que es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Y bien, tenemos aquí la presión de oxígeno en la sangre en milímetros de mercurio y la saturación de la hemoglobina. Pues bien, cuando la sangre oxigenada, es decir, la que sale de los pulmones, se encuentra a una presión de aproximadamente 95 milímetros de mercurio, esta va a tener una saturación del 97%. La saturación se refiere a la cantidad de hemoglobina que se encuentra unida al oxígeno. Y pues esta en la sangre que se encuentra en las venas, que vuelve de los tejidos, pues como vemos aquí se encuentra reducida en saturación, y esta la vamos a tener en 75% cuando hay una presión parcial de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Bueno, dicho esto, ahora vamos a ver la relación que tiene la presión de oxígeno en la sangre con la saturación de la hemoglobina. En este caso, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina pues funciona de la siguiente manera. Cuando la presión parcial de oxígeno, como nos damos cuenta aquí, es mucho mayor, la saturación de oxígeno va a ser mayor, es decir, que va a haber una mayor hemoglobina unida al oxígeno. Más sin en cambio, cuando esta presión de oxígeno tiende a disminuir, vamos viendo que va disminuyendo de la misma forma la saturación, y esto significa que el oxígeno se está liberando, se está disociando de la hemoglobina. A esto pues principalmente se refiere la curva de disociación entre el oxígeno y la hemoglobina. Ahora, la sangre de una persona promedio posee aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, y cada gramo se puede unir a aproximadamente 1.34 mililitros de oxígeno. Nos menciona que una sangre que no contiene impurezas como la metahemoglobina se puede unir incluso a 1.39 mililitros de oxígeno, pero lo normal es que se una a 1.34 mililitros. Entonces vamos a tomar esta cantidad como referencia, y los 15 gramos de hemoglobina que se poseen los vamos a multiplicar, y así obtenemos el volumen por ciento, es decir que vamos por cada 15 gramos de hemoglobina que se encuentran en 100 mililitros, se va a poder unir a 20,1 mililitros de oxígeno, pero esto solo se cumpliría si se saturara la hemoglobina a 100%. Sin en cambio, eso no sucede así. Como ya les había mencionado anteriormente, solo se puede saturar al 97%. Y entonces obtendríamos que esta se puede unir a 19,4 mililitros de oxígeno, y así obtenemos el volumen por ciento. Ahora vemos la siguiente gráfica, que sigue siendo la gráfica de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. En este caso, aquí vamos a observar a la presión de oxígeno en la sangre y a los volúmenes de oxígeno en la sangre. Bien, en este caso vamos a hablar de la sangre arterial, y como podemos observar aquí, cuando tenemos una presión parcial de 95 milímetros de mercurio, vamos a tener que la hemoglobina saturada al 97% se va a unir a 19,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, obviamente. Bien, ahora, en la sangre venosa,
Esta se puede encontrar en una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y pues se encuentra en una saturación del 75%, uniéndose así a 14,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. De acuerdo a lo anterior, tenemos aquí la siguiente operación matemática. Tenemos 19,4 mililitros, que representaría la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre arterial, y 14,4 mililitros que se transporta en la sangre venosa. Pues al restarlas obtenemos una cantidad de 5 mililitros de oxígeno. Esta cifra pues representa a la cantidad de sangre que se está transportando desde los pulmones hacia los tejidos en condiciones basales, es decir, en reposo. Al realizar ejercicio intenso vamos a utilizar el oxígeno de forma más rápida para que nuestros tejidos pues realicen sus funciones. En este caso, a una presión parcial de oxígeno de 15 milímetros de mercurio, se va a estar transportando 4,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Es decir, que se va a estar liberando prácticamente el triple de lo normal. ¿Por qué? Porque en la sangre arterial teníamos, como les explicaba anteriormente, una cantidad de 19,4 mililitros de oxígeno. Si a esa cantidad le restamos 4,4 mililitros de oxígeno que tenemos ahora durante el ejercicio, nos percatamos de que estamos utilizando 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Es prácticamente el triple de lo normal, porque en condiciones basales utilizábamos 5 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Y pues aquí tenemos esto. El coeficiente de la utilización es el porcentaje de sangre que cede su oxígeno cuando va atravesando los capilares tisulares. Y pues el valor normal es de 25%. Durante el ejercicio intenso, como les explicaba anteriormente, se triplica y por lo tanto va a ser del 75 al 85%. En ocasiones hay zonas tisulares locales donde hay un flujo sanguíneo lento, pero un metabolismo rápido, es decir, que utiliza el oxígeno de forma rápida, y en este caso el coeficiente de utilización es incluso próximos al 100%. La hemoglobina, además de que transporta el oxígeno hacia los tejidos, también funciona como un amortiguador tisular de oxígeno. Esto porque estabiliza la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Esta es la gráfica de disociación oxígeno-hemoglobina que les explicaba anteriormente. Y pues bueno, les decía que cuando la presión parcial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio, la hemoglobina se va a encontrar a una saturación del 97%. Esto en la sangre oxigenada, pero cuando disminuye a una cantidad de presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, pues vamos a tener una saturación de 89%. Y pues aquí nos damos cuenta de que no disminuye drásticamente. Hasta este momento vamos a tener una disminución de 8%. Y pues a eso se refiere la función de amortiguador de la hemoglobina, que protege a los tejidos tisulares de cambios bruscos de presión parcial de oxígeno en la sangre. Prácticamente pues la saturación no disminuye de forma drástica, sino que es amortiguada por la hemoglobina. Pues nos habla de dos situaciones distintas. La primera es
pues en los capilares tisulares. Nos dice que las células de los tejidos van a liberar dióxido de carbono, pues esta va a ser su principal desecho del metabolismo, y se va a unir al agua que está en la sangre, formando así ácido carbónico. Esto lo que va a provocar va a ser que haya una mayor concentración de iones hidrógeno, por lo tanto va a provocar un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. ¿Por qué? Porque va a aumentar el pH y por lo tanto esto va a provocar que el oxígeno que estaba unido a la hemoglobina se disocie, es decir, que se libere para que sea utilizado por las células tisulares. Algo completamente a lo contrario a lo que sucede en los capilares alveolares, donde el aumento sí de dióxido de carbono lo que va a hacer es que el oxígeno se una hacia la hemoglobina por un desplazamiento hacia la izquierda y hacia arriba de la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. Lo que les platicaba anteriormente acerca de la función de la hemoglobina con su efecto amortiguador, pues lo vamos a poder analizar mejor aquí. Dicen que la presión parcial de oxígeno normal en los alvéolos pulmonares es de 104 milímetros de mercurio. Sin embargo, pues si nos trasladamos a un lugar como una montaña o a un avión donde la altitud es mucho mayor, pues esta disminuye a un valor menor de la mitad. Pero si estamos en un lugar con aire comprimido, esta puede aumentar incluso hasta 10 veces. Ahora, ¿a qué nos vamos a referir con esto? Bien, dice que disminuye a un valor menor de la mitad, pero en este caso nos pone el ejemplo de 60 milímetros de mercurio, pero en este caso vamos a seguir teniendo una saturación en la sangre venosa de 89%, comparado con lo que teníamos al tener pues una presión de 95 milímetros de mercurio, que era de 97%, pues simplemente ha disminuido 8%, por lo que aquí vemos la función que está realizando la hemoglobina al liberar el oxígeno que tiene fijado a su porción hemo. Entonces, cuando nos encontramos quizás en un lugar con aire presurizado, lo que va a pasar es que la presión parcial de oxígeno alveolar puede aumentar hasta 10 veces, como en el caso de 500 milímetros de mercurio vamos a tener una saturación del 100%, que es incluso tan solo 3% mayor que lo normal, que es de 97%. Y pues aquí nos damos cuenta de la función que realiza la hemoglobina como amortiguador en cuanto a la presión parcial de oxígeno. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina. En este caso, pues pueden realizarlo de dos formas, desplazarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Interviene mucho lo que es el pH. ¿Y quiénes son los que lo desplazan a la derecha? Pues un aumento de los iones hidrógeno, que van a obviamente a liberarse y van a disminuir el pH, un aumento del dióxido de carbono, que también es un ácido y también disminuiría el pH, el aumento de la temperatura por igual, el aumento del 2,3 bisfosglicerato,
De la misma forma, pues estos factores van a desplazar la curva hacia la derecha y por lo tanto lo que van a provocar es que la hemoglobina tienda a liberar al oxígeno. Al contrario de esto, pues para desplazarlo hacia la izquierda tendría que haber una disminución de los iones de hidrógeno, disminución del dióxido de carbono, de la temperatura, del BPG y pues en este caso habría un aumento en el pH. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la hemoglobina tienda a unirse al oxígeno. Y pues, muy bien, entonces también tenemos al ejercicio que desplaza la curva de disociación muy a la derecha porque requiere de oxígeno adicional y libera dióxido de carbono. Al realizar esto, lo que va a pasar es que haya un aumento en iones hidrógeno y pues también hay un aumento de la temperatura que aumenta de 2 a 3 grados centígrados. Entonces lo que va a pasar es que la curva de disociación oxígeno-hemoglobina pues se desplace hacia la derecha para así que la hemoglobina pueda liberar el oxígeno adicional que requiere los tejidos cuando se realiza actividad física. Bueno, aquí tenemos al uso metabólico del oxígeno por las células. Vamos a tener varios efectos que van a determinar la velocidad de utilización del oxígeno. Aquí vamos a tener en primer lugar el efecto de la presión parcial del oxígeno intracelular. Nos dice que solo se necesita una baja presión, la cual esta baja presión ya venía mencionada anteriormente, que lo necesario era 1 milímetro de mercurio. Mientras se cumpla esta presión de 1 milímetro de mercurio, el factor limitante va a ser la concentración de ADP, como podemos observar en la gráfica de aquí. Después de una presión igual a 1 milímetro de mercurio, la velocidad va a ser constante, como se puede observar aquí. Después de eso es constante y el factor limitante va a pasar a ser el ADP. Como podemos observar aquí, a diferentes concentraciones va a ser una diferente velocidad de utilización. Esto pues nos dice que como va a estar dado por el ADP y el ATP va a liberar energía y se va a convertir en ADP. Este ADP va a utilizar oxígeno y nutrientes de la célula, el cual va a determinar la velocidad de la utilización del oxígeno. Este proceso va en sí a dar el gasto energético y va a determinar la velocidad de utilización del oxígeno. Aquí tenemos al efecto del flujo sanguíneo sobre la utilización metabólica del oxígeno. Tenemos que la cantidad total de oxígeno disponible por minuto para la utilización en los tejidos va a estar dada por dos factores. En primer lugar, encontramos a la cantidad de oxígeno que se transporta del tejido por cada 100 mililitros de sangre y la otra es la velocidad del flujo sanguíneo. Nos dice que si la velocidad del flujo sanguíneo disminuye a cero, la presión parcial del oxígeno va a disminuir también a cero. El transporte de oxígeno, por lo tanto, también. En este caso, como hemos mencionado, si la presión parcial de oxígeno disminuye hasta cero o a menores de un milímetro de mercurio, pues la célula pues no va a poder cumplir sus reacciones químicas normales. Entonces, lo cual va a afectar a la célula. Y el principal factor en este caso sería, como ya he mencionado, es el flujo sanguíneo, ya que no está llevando la adecuada cantidad de oxígeno y la adecuada presión para que llegue este oxígeno a la célula o al tejido. En este caso también nos dice que el flujo sanguíneo y la distancia o la difusión que se tiene entre la distancia de un capilar y un tejido, pues
van a ser los principales factores para los principales factores malos, por decirlo así, ya que estos no van a dejar que la célula o el tejido conlleve a cabo sus reacciones químicas normales. Eh, También tenemos el transporte de oxígeno en estado disuelto. No todo el oxígeno, como habíamos mencionado anteriormente, se transporta adherido a la hemoglobina. Solamente un 97% se transporta con la hemoglobina y el 3% se encuentra en estado disuelto en el plasma. Bueno, aquí lo vamos a ver, que nos dice que a la presión de oxígeno arterial normal, que es de 95 milímetros de mercurio, hay disueltos aproximadamente 0.29 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de agua en la sangre. Y a 40 milímetros de mercurio que pertenecen pues a la presión venosa, porque pues aquí ya habrá pasado la sangre hacia los tejidos y de los tejidos y pasa cierta cantidad de oxígeno, no toda. Y pues aquí nos está dando dos valores, nos está dando 0.29 mililitros, que es a la presión arterial, y 0.12, que es a la presión venosa, por decirlo así. La diferencia de estos nos van a dar el transporte o la cantidad total de transporte de oxígeno, el cual es 0.17 mililitros, esta es la cantidad que se encuentra disuelta en el plasma por cada 100 mililitros de sangre. También nos dice que en el ejercicio intenso, pues como había mencionado también anteriormente mi compañera, la liberación de oxígeno por la hemoglobina va a aumentar 3 veces, por lo cual en este caso es un factor para que la sangre que se encuentra disuelta disminuya hasta 1.5% y no sea 3%, sino 1.5%. Más sin embargo, puede haber también un aumento de cuando una persona respira a concentraciones de oxígeno muy elevadas, de presión de oxígeno alveolar. Esta puede también transportar demasiado oxígeno disuelto, la cual puede provocar una intoxicación y esta puede ser mortal. Bueno, aquí tenemos ahora a la combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se va a adherir en el mismo punto que está el oxígeno, el cual va a hacer que se desplace este oxígeno y pues disminuya su capacidad de transporte, porque pues ya no va a existir tanta cantidad en la hemoglobina, sino que va a estar el monóxido de carbono. También nos dice que el monóxido de carbono va a tener una afinidad para unirse a la hemoglobina de 250 veces mayor que la del oxígeno. La diferencia aquí es que va a necesitar entonces una menor presión en milímetros de mercurio que el oxígeno, el cual el oxígeno va a necesitar una presión de 100 milímetros de mercurio, lo cual va a hacer que ambas, una al tener mayor afinidad, pero una menor presión, y la otra al tener una menor afinidad, pero una mayor presión, compitan en una igualdad de condiciones y así ambas se puedan adherir de la misma forma a la hemoglobina. Pero cuando existe una intoxicación por monóxido de carbono, no van a haber, en unos casos no van a haber signos evidentes de hipoxemia, ya debido a que pues la sangre va a continuar con su color normal, o sea, siendo roja brillante y y no va a presentar dedos azulados o signos de cianosis. También, además de esto, eh, la presión parcial del oxígeno no va a disminuir, va a seguir en su estado normal, por lo que también no se va a poder llevar a cabo una retroalimentación negativa. O sea, esta retroalimentación negativa va a estar ausente, lo cual no va a permitir o no va a hacer que haya un ingreso de oxígeno para sustituir ese monóxido de carbono. ¿Y qué pasa? ¿Qué se tiene que hacer aquí? Pues nos dice que existen dos tratamientos, la cual se lleva a cabo con el oxígeno, la cual se utiliza el oxígeno puro
para que este oxígeno puro pues desplace este monóxido de carbono y pues ya se regrese a sus estados normales. Y también se puede con dióxido de carbono en los centros respiratorios y esto va a estimular que haya un intercambio gaseoso mayor de oxígeno para que así se pueda corregir este problema. También tenemos el transporte de dióxido de carbono en la sangre, el cual ahora vamos a hablar de cómo se transporta este dióxido de carbono en la sangre. Y pues un dato importante aquí es que eh, el dióxido de carbono adherido a la hemoglobina va a ser de 4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, pero también va a haber una cierta cantidad disuelta, la cual la vamos a determinar sacando los mililitros que se transportan a las diferentes presiones, a la presión arterial y a la presión venosa, la cual es a 45 milímetros de mercurio, a una presión venosa y una presión arterial de 40 milímetros de mercurio. Aquí tenemos a los dos valores. Sacamos la diferencia de esta, la cual es la que queda en la célula. Bueno, la cual es la que se recoge de la célula o del tejido y esta se intercambian los alvéolos. La diferencia aquí es de 0.3 mililitros, que es la cantidad de dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma. Bueno, aquí tenemos a la reacción del dióxido de carbono con el agua de los que se encuentra en los eritrocitos, el cual va a estar dado por el efecto de la anhidrasa carbónica, el cual es una enzima que va a ayudar a regular o a darle mayor velocidad de reacción a estos dos reactivos. Bueno, vamos a comenzar con que en la célula, al liberarse este dióxido de carbono hacia el capilar, pues cierta cantidad se va a caer en el plasma y cierta cantidad va a ir hasta dentro de la célula o del eritrocito. Como podemos observar en la imagen, en esta parte se une cierta cantidad al agua y por medio de la anhidrasa carbónica esta enzima hace que se convierta o reaccione o de como producto el ácido carbónico, en el cual tiene la capacidad de disociarse con esta misma enzima justo antes de que ésta llegue a los pulmones o a los alvéolos para hacer el intercambio gaseoso. Esta misma puede disociarse de nuevo en dióxido de carbono y en agua, pero antes también se disocia en el ion bicarbonato y en los iones hidrógeno. ¿Qué pasa con estos dos iones? El ion bicarbonato, por medio de una proteína transportadora cloruro bicarbonato que se encuentra en la membrana, va a ser permeable para estos dos iones, el cual también, como sabemos, debe existir un equilibrio iónico en el cual si entra un ion, debe salir otro ion. Y esta proteína que ya había mencionado, pues hace que exista este intercambio. También, ¿qué pasa con el ion hidrógeno? El ion hidrógeno va a ser responsable del sería responsable del pH de la sangre. En este caso, se une a la hemoglobina, que es un amortiguador ácido básico, el cual hace que no se altere el pH de la célula o de la sangre. La cantidad de dióxido de carbono adherida a los iones hidrógeno formando formando el ácido carbónico es responsable del 70% del transporte de este mismo dióxido de carbono. Ahora, aquí tenemos al transporte del dióxido de carbono en combinación con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas carboaminohemoglobina. Como pudimos observar hace rato, algunas iban hacia el plasma, otras se iban directamente al eritrocito y otra misma cantidad se iba a unir con la hemoglobina, la cual iban a formar la carboaminohemoglobina, la cual pues nos menciona aquí.
Esta va a ser una reacción reversible, un enlace laxo. ¿Por qué laxo? Porque va a ser un enlace débil en el cual también se va a poder disociar antes de llegar a los alvéolos para hacer el intercambio gaseoso. La cantidad de dióxido de carbono que se puede unir a a la hemoglobina y a otras proteínas que se encuentran en la membrana, pues van a ser responsables del 30% aproximadamente del transporte del dióxido de carbono de esta manera, en forma de carbamino. Aquí tenemos la curva de disociación del dióxido de carbono. Como habíamos mencionado, existen dos presiones diferentes, una a 40 milímetros de mercurio y otra a 45 milímetros de mercurio, perdón. A 40 milímetros de mercurio va a transportarse 48 volúmenes de sangre por ciento y a 45, 52 volúmenes de sangre por ciento, el cual en promedio nos dice que son 50 volúmenes. En sí, la cantidad que se transporta de, de la hemoglobina a los tejidos va a ser de 4 mililitros de este total. Aquí es turno de hablar del efecto Handel, el cual es lo contrario al efecto Bohr, el cual ya lo explicó mi compañera Alma. Aquí encontramos que cuando el oxígeno se va a unir a la hemoglobina, se va a liberar el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones, el cual a dar una mayor, va a aumentar el transporte de este dióxido de carbono para que sea liberado. Como ya he mencionado, pues se debe a la combinación del oxígeno con la hemoglobina. Esto hace que se convierta en un ácido más fuerte y nos da dos condiciones. En el primer lugar, pues que la hemoglobina, que como hemos dicho es mucho más ácida, va a tener menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono para formar carbaminohemoglobina. Si recuerdan en la imagen que les había explicado anteriormente en unas diapositivas atrás, el dióxido de carbono se reaccionaba con el agua y reaccionaba con la hemoglobina. Al reaccionar como en la hemoglobina, este dióxido de carbono se iba a transportar en forma de carbamino. Al no poder ya reaccionar con esta hemoglobina, lo que va a hacer es eliminarse o liberarse hacia los alvéolos. Se libera como en forma de carbamino. Y en segundo lugar, pues la mayor acidez de la hemoglobina también hace que libere un exceso de iones hidrógeno. La hemoglobina se va a desprender de los iones hidrógenos, los cuales estos iones hidrógenos van a reaccionar con los iones bicarbonato, dando como resultado el ácido carbónico. Este ácido carbónico, por medio de la enzima anidrasa carbónica, va a disociarse y va a dar como resultado una molécula de agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el que se va a eliminar o liberar a través de los alvéolos. Luego tenemos esta gráfica, la cual es similar a la que ya la había mencionado, porque nos muestra en sí los volúmenes a las presiones de la presión parcial del dióxido de carbono, pero también nos encontramos con la del oxígeno. Vamos a encontrar que a una presión de dióxido de carbono de 45 vamos a tener una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, la cual en este momento vamos a tener 52 volúmenes por ciento, el cual en este caso apenas se está transportando el dióxido de carbono hacia los pulmones. Una vez que lleguen hacia los alvéolos, estas se van a liberar y van a disminuir. Al disminuir esto por 4 volúmenes, como ya había mencionado también que se transportaban 4 volúmenes hacia los alvéolos, pues va a disminuir hacia un volumen de 48 volúmenes por ciento de dióxido de carbono en la sangre. Al haber menos dióxido de carbono, va a disminuir la presión parcial del dióxido de carbono y va a aumentar la presión parcial del oxígeno. Y pues esto nos daría esta curva que tenemos aquí. En esta parte tenemos la variación de la acidez en la sangre durante el transporte de dióxido de carbono. Como sabemos, cuando el dióxido de carbono entra a los eritrocitos, pues se puede combinar con el agua y por medio de la anhidrasa carbónica, pues forma el ácido carbónico. Este ácido cambia el pH de la sangre, el cual pues va a disminuir habiendo una mayor cantidad de ácido. Va a disminuir que habitualmente como la sangre arterial tiene un pH de aproximadamente 7.41, lo va a disminuir
hacia un valor de 7.37. Y cuando eh, dióxido de carbono se disocia del ácido carbónico para ser liberado hacia los alvéolos o hacia los pulmones, pues el pH recobra su temperatura, perdón, su pH normal. Eh, Aquí al último tenemos el cociente de intercambio respiratorio, el cual, pues, como nos pudimos dar cuenta en cuanto a la tasa de captación de oxígeno, que pues en sí el oxígeno que se transportaba hacia los tejidos era un total de 5 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Y en la tasa de producción de dióxido de carbono, lo que el tejido transportaba, bueno, lo que la sangre transportaba del tejido hacia los alvéolos o hacia el pulmón era en total de 4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. En sí existe una relación de un 82% en total de la producción de dióxido de carbono en relación con el oxígeno. Esto pues, puede variar dependiendo del metabolismo. En este caso, vamos a tener que cuando el oxígeno se metaboliza con hidratos de carbono, al metabolizarse con se va a formar una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de oxígeno que se va a consumir. O sea, vamos a tener una relación de 1:1 porque por cada molécula de dióxido de carbono se consume una dióxido de oxígeno. En sí, esta nos va a dar una relación de 1:1 como lo había mencionado, dándonos una tasa de producción de 1 y una tasa de captación de 1, en el cual, pues, si realizamos esta operación, pues nos va a dar en total un cociente de intercambio respiratorio de 1. Pero eh, cuando el oxígeno reacciona con grasas, una gran parte del oxígeno se va a combinar con los átomos de hidrógeno. Como sabemos, el oxígeno aquí pues va a tener dos átomos una molécula de oxígeno tiene dos átomos. En sí, si se mezcla con un átomo de hidrógeno, vamos a obtener una molécula de agua en vez de obtener una molécula de dióxido de carbono. Entonces vamos a tener una mayor tasa de captación de oxígeno, bueno, no, una menor tasa de producción de dióxido de carbono, ya que eso se va a producir agua. Y esto nos va a dar un cociente de intercambio respiratorio de 0.7. En las personas normales o con una dieta normal, la, el cociente de intercambio respiratorio pues va a ser de 0.825, o como habíamos mencionado al principio, era una relación del 82% que convertido al porcentaje o a milésimas en sí, son equivalentes. Y pues eso sería todo de la operación y de la exposición.